creer más. ¿No se imagina por qué ese título? Saber menos, creer más. ¿Qué le da a entender ese título a ustedes? Saber menos, creer más. Sabemos bastante mucho de la palabra, pero creemos muy poco en Dios. Bueno, vamos a estudiar en esta madrugada 5 puntos. Dice así la palabra de Dios. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Partió pues y vino el varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios lo vio de lejos, dijo a su criado Quixé, he aquí la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le diga, te va bien a ti, le va bien a tu marido y a tu hijo. Y ella dijo, bien. Luego que llegó donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Quixé para quitarle, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura. Y este es como dice lo que vamos a estudiar. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Dice, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Amado Padre, en esta noche, Padre mío, Jehová Dios, gracias, Padre Santo, porque ya son las 12. Padre mío, Jehová, en esta madrugada vamos a exponer tu palabra, Dios mío, conforme a tu santa y divina voluntad, Dios. Que el entendimiento, Padre mío, Jehová Dios, sean abiertos en esta madrugada, para que tu palabra, Dios mío, caiga en buena tierra y dé fruto 100 por 1. Voy a predicar sin micrófono. Yo recuerdo que cuando comencé los caminos del Señor, yo predicaba a capela, porque muchas veces en lugares donde yo iba a predicar no había luz eléctrica. Fui a hablar de San Fernando de Apure, donde el tiempo para llegar a la luz eléctrica era un poco difícil. Se predicaba con plantas eléctricas, había las lámparas también, y era pura capela. Saber menos, creer más. En esta madrugada vamos a enseñar 5 razones por qué Dios a usted y a mí no nos revela las oraciones. Actualmente muchas personas están orándole al Señor, pidiéndole al Señor que le revele cómo es el proceso del cual cada uno de nosotros vamos a tener liberación o respuesta en la oración. Muchas personas no reciben respuesta en la oración. Actualmente muchas personas en el mundo a esta hora están ayunando, están vigilando, están haciendo lo que estamos haciendo nosotros, y Jehová Dios no le está contestando. Están pidiéndole, Señor, muéstrame, revélame cómo tú vas a hacer esto, cómo tú vas a hacer esto, Señor. Y déjame decirle que hay 5 motivos, no en la Biblia, pero hay 5 motivos porque Dios no contesta la oración o no revela a su siervo el proceso el cual usted va a recibir la bendición. Estamos hablando de uno de los profetas más grandes de la historia. Más grande. Para mí es el profeta aún más grande que el propio Elías. Eliseo hizo el doble de los milagros que hizo Elías. El doble de los milagros. Y solamente se habla de Eliseo en 2 partes de la Biblia. En que acabamos de leer y en Lucas.
De Elías se habla casi en todas partes de la Biblia. Pero este hombre, con una unción tan poderosa que recibió de parte de Elías, dada por el Espíritu Santo, este hombre que Dios le mostraba, le revelaba todo lo que iba a suceder. Faltaba con solamente Elías verle la cara al hermano Nildo y Dios ya le revelaba por el Espíritu qué era lo que tenía el Nildo y qué era lo que le estaba pasando en su vida. Un profeta que cuando los reyes asirios querían pelear con el pueblo de Israel para tener la emboscada, Elías estaba muy lejos en Israel y le decía al rey de Israel: por este lado va a ir los asirios a tratar de tender emboscada contigo. Cuídate, no te vayas por ese lado. Y lo que hablaba el rey asirio en su recámara, solo con sus generales del ejército, Dios se lo revelaba a quién, a Eliseo. Varias veces el general asirio le hizo emboscada al rey de Israel, pero Dios le revelaba a Eliseo y Eliseo se lo decía al rey. Fue tanto así que el rey le dijo: hay uno infiltrado aquí que está rindiendo información al rey de Israel. Y hubo uno que le dijo: no, señor, sino que el rey de Israel tiene a Eliseo como profeta. Todo le mostraba, todo le revelaba a Eliseo. Pero en este pasaje, vamos a poner cuidado, en este pasaje vemos por qué Dios no le mostró cuando la tsunamita le vino a los pies de Eliseo. La tsunamita era una mujer acaudalada, tenía dinero. Porque una persona, para construirle una pieza a una persona, tenía que tener dinero para ese tiempo. Y ella miraba que pasaba ese profeta por ahí, por allá. Y entonces le dijo al esposo: vamos a hacerle una pieza al profeta, para que cuando pase el profeta lléguese aquí a este lugar y descanse. Le vamos a poner una cama, le vamos a poner una mesa, le vamos a poner una lámpara. Y así lo hicieron. El profeta, cuando se vio honrado, le dijo al criado: ¿qué es lo que necesita esta mujer? Le dijo. Y el criado le dijo: ella no tiene hijos. Ella no tiene hijos. Y su esposo es una persona de edad avanzada. La llamó y le dijo: el año que viene, hasta a esta hora, tú tendrás un niño en tus brazos. La mujer le creyó la profecía. Pasando el año, que Eliseo volvió a pasar por ahí, ya la mujer tenía el niño. Dice la palabra de Dios que el niño estaba en el campo con el padre trasquilando las ovejas, cortando lana, y le vino un dolor de cabeza tan fuerte que lo enviaron a su casa, y la madre lo tuvo en sus pies, en sus brazos, en sus piernas, y murió. Ella agarró el niño, lo llevó a la habitación donde dormía el profeta y se fue a buscar. No se dice si era lejos, lo que se dice en la palabra de Dios, que lo halló en el monte Carmelo. En el monte Carmelo. Y cuando Eliseo lo veía de lejos, le dijo a Gise: mira, ahí viene la tsunamita. Dile que cómo estaba el esposo, si estaba bien, que cómo estaba ella y su hijo. Ella le dijo: está bien todo. Pero cuando llegó al frente del profeta, se le tiró a los pies. Comenzó a llorarle, suplicarle, se le tiró a los pies. Y ella lo que hacía era llorar y llorar en amargura. El criado trató de apartarla y él le dijo: no, déjala, porque en amargura y tristeza está su alma, y Jehová no me ha revelado la causa.
¿Qué cree usted por qué Dios no le reveló? ¿Y por qué Dios a usted y a mí no me están revelando las oraciones que le estamos pidiendo? ¿Qué cree usted por qué la causa? La primera causa por qué Dios no lo hace es porque Dios busca de ti. La primera razón para que Dios no nos revela su voluntad es porque Dios está buscando de ti tu inmovilidad. Porque Dios está buscando de ti y de mí nuestra inmovilidad. Le voy a decir algo. Dios quiere de ti y de mí que estemos quietos, que esperamos bajo la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros, en querer ayudar a Dios, lo que hacemos es ponerla de aquí. Dios lo que quiere de ti es que tú permanezcas quieto y reconocer que Jehová es Dios. Confiar en su poder, en su promesa, a través de la palabra que Dios te ha dado a ti. Pero muchas veces nosotros nos desesperamos y comenzamos a hacer una cosa y a hacer la otra cosa y hacer por aquí, para allá, para acá. Pero lo que Dios quiere de ti es que tú estés quieto, ora, ayuna y te confíes en Dios, que vas a recibir respuesta de tu oración. Esa es una de las causas por qué tus oraciones no son contestadas. Porque Dios quiere que tú estés quieto y que reconozca que el que tiene la solución en sus manos se llama Cristo Jesús. Amén. ¿Sabía usted que Moisés sabía que Dios lo había comisionado para libertar el pueblo de Israel? Y como él vio que Jehová Dios se tardaba mucho, ¿sabe qué hizo? Yo no, Jehová se está tardando mucho. Voy a darle guiso a un egipcio para levantar todo el pueblo de Israel para que me siga. Y pa, le dio, mató a un egipcio. Y déjeme decirle que él lo que tenía es que esperar que Dios obrara, no él ayudar a Dios. Y Dios lo que quiere de ti y de mí es que tú estés quieto en oración, en ayuno y confiando en Dios. Amén. ¿Quién vive, hermano? Cristo. Dios le dice a Abraham y a Sara: serán padres de muchedumbre. Tus generaciones mira, nadie las podrá contar. Pasaron los años, pasaron el tiempo. Y se le ocurrió una idea a Sara. ¿De qué? De ayudar a Dios. Y le dijo esta propuesta a Abraham: Abraham, mira, ya está pasando el tiempo. Han pasado muchos los años. Y no hemos visto el cumplimiento de la promesa de Dios. Llégate a Agar, acuéstate con ella, y el hijo que va a tener ella va a ser hijo mío. Y por esa cosita de tratar de ayudar a Dios, ¿saben a dónde vienen los árabes hoy en día? De Ismael, que actualmente están en conflicto por esa cosa de que Abraham y Sara no quedaron bien. Esa es una de las razones por qué Dios a ti y a mí no me revela las cosas que va a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tratar de ayudar a Dios. Y Dios lo que quiere de ti es que tú confíes, que tú esperes, que tú ores, que tú ayunes, que tú sepas que Dios tiene el control de tu asunto y de tu problema. Por eso el título es saber menos, creer más. Es mucho mejor que tú no sepas cómo Dios va a obrar. Es mucho saber que tú no sepas
Dios lo que quiere es que tú permanezcas quieto, confiando en Él, que Él tiene el control de tu situación. Hace 2 semanas, casi 3 semanas, llegó mi hijo, el mayor, de Medellín. Yo no tuve problema para presentar a mis 2 hijos, Ignacio y Andrés, para darle la nacionalidad colombiana. Yo soy colombiano. Tengo también doble nacionalidad en Venezuela. Soy venezolano también. Pero hay un error tremendo, que yo soy Mefiboset Samir aquí en Colombia. Y en Venezuela soy Mefiboset Samir Montevideo. No me pusieron problemas cuando presenté a Ignacio y Andrés. Pero hace 2 semanas, cuando llegó el hijo mío para presentar a la registraduría, me dijeron: epa, ¿qué es lo que está pasando aquí? Si tú eres Mefiboset y está tu número de cédula venezolano y todo, pero este examen, estamos hablando de 2 personas. No te podemos registrar. ¿Sabe qué me dijo la muchacha? Le dije: mira, pero yo presenté a 2, hablé con la registraduría, la jefa me dijo: no puedo, porque estoy hablando de 2 personas, estamos hablando de 2 personas. Y si yo te lo registro, el problema va, hasta puedo ir presa yo por eso. ¿Cuál es la solución? Le dije así. La solución es que tú vayas a una notaría y págate, te hagan un documento para que te eliminen el SAMIR y te arreglen una letra en lugar de boxe, en lugar de, en la venezolana estaba con S y en la colombiana estaba con Z, con C. Bueno, me fui a la registraduría, a la notaría, perdón, y me llevó allá la muchacha, la que hace ese proceso, y me dice: pero yo antes había orado al Señor y recibí una palabra de Dios. Me dijo: tranquilo, que todo está en mis manos. Eso solamente lo que Dios me dijo: tranquilo, que todo está en mis manos. Tu hijo tendrá la nacionalidad colombiana, porque él se quiere ir para Chile. Y déjeme decirle, cuando llego a la notaría, la señora que hace todo ese proceso llega y me dice: necesito copia de la partida de nacimiento. Necesito la partida de nacimiento original. Dije: pero esto no le sirve una copia. Dijo: no, tiene que ser original. ¿Dónde tú naciste? Dije: yo nací en Arauca, departamento de Arauca. No tiene que buscarlo, de allá mismo. Llego yo, llamo a la sobrina, le dije: sobrina, ¿será que tú me puedes hacer esto? Dijo: claro, tío, envíeme 90,000 pesos. 90,000 pesos para mí, es casi un mes de trabajo. Digo yo, me voy a la registraduría nuevamente al otro día y hablo con la muchacha. Me dijo: no, pero es que no hay problema, tú puedes solicitar la partida de nacimiento, tío, que tienes que pagar aquí 8,000 pesos. Llego yo, saco la partida de nacimiento, me la sellaron, se la llevo a la notaría. Tercera, pasaron 2 días y me llama la muchacha y me dice: lamentablemente el notario no te va a dar a ti esto, porque tiene que ser el registro original de Arauca. Yo me vine ese día un poco triste. Ese fue el día que tú me fallaste por allá. Cuando salgo de ahí, oí la voz de Dios que me dijo: aquí hay otra notaría, ve a ese lugar. Me voy a la notaría primera y la muchacha que estaba ahí llega y me dice, me ve los papeles y me dice: no, esa partida de nacimiento sirve, espérese aquí que te vamos a arreglar eso. Y déjeme decirle que todo se solucionó por una promesa, una palabra que Dios le ha dado. Solamente usted agárrese de esa palabra y esa promesa. Hoy me dieron el papel, esta es copia.
y ya está rumbo de Arauca, Colombia, para hacerle la corrección a mi nombre. Por eso le digo, saber menos, creer más. Tú tienes que saber que a través de la palabra de Dios hay promesas para ti y para tu hogar y para tu ministerio. Porque si Dios comienza a decirme a mí, Mefi, yo voy a hacer esto, entonces es probable que yo quiera ayudar a Dios y Dios no necesita ayuda de ti ni de mí, solamente que Dios necesita de ti, es que tú confíes y que tú creas que Dios va a sobrar. Eso es lo que Dios quiere de ti. El segundo punto, ¿por qué Dios no contesta la oración? Es porque Dios está buscando de ti tu fe. ¿Qué dice Hebreos? Es la fe, la certeza que la convicción, y si no se ve es porque está tapado, encubierto, pero si se viera es porque entonces no está encubierto. Déjeme decirle algo, que Dios está buscando de ti es que tú creas. Y Dios no te está revelando a ti la forma que tú vas a contestar la oración. Es para aumentar la fe en tu vida y en mi vida, y que sepamos que Dios va a obrar. Porque nosotros creemos es por fe y no por vista. Y es lo que Dios quiere de ti. Y es la forma que Dios está tratando con nosotros. ¿Por qué no nos revela el proceso de la oración? Es porque tú tienes que tener fe y que tú tienes que creer que Dios la va a hacer. Porque Dios te va a decir a ti lindo, y te han profetizado tu sanidad. Tú tienes que creer y esperar en Dios. Y aumentar esa fe. Creer que Dios lo va a hacer. Creer que Dios a ti te va a restaurar el hogar. Creer a ti, creer en Dios que va a hacer contigo bendiciones, que tu familia va a ser próspera y que tu hogar va a ser restaurado. Porque si Dios comienza a mostrarnos y a revelar el proceso, vamos a tener fe. No vamos a tener fe. Y muchas de las cosas que Dios nos muestra y nos revela es porque quiere que nosotros tengamos fe y que tengamos confianza en que Dios lo va a hacer. No importa el proceso, no importa la forma, sino Dios está buscando de ti, es que tú tengas fe, y por eso es la forma que Dios nos muestra y nos revela, porque si lo hiciera Dios, entonces ustedes no tendrían fe, ni yo tendrían fe. Esa es la segunda razón, que por qué Dios casi no muestra y no revela, porque tengamos fe, que confiamos en el Señor, que esperemos, que Dios solamente quiere de ti tu inmovilidad y que tú tengas fe en lo que dice su palabra. Porque su palabra dice, crees tú serás salvo, tú y tu casa. Tú debes tener fe que tú y tu casa serán salvos, y creer en la palabra que Dios ha dado a través de su palabra, la Santa Biblia. ¿Ven? Pero muchas veces no creemos. Y comenzamos, Señor, muéstranos, revélanos, y ayunamos 10, 15, 20 días. Pero si no está bajo la voluntad de Dios revelarte, mire, aunque tu costilla parezca un arpa, no te la va a revelar. Tienes que esperar y tener fe en Dios, que Dios te va a mostrar y te va a revelar. ¿Quién vive, hermano? Cristo. ¿Cuál es por aquí? ¿Cuál es la primera razón por qué Dios no lo revela? Dios lo que quiere es la inmovilidad, que tú no te muevas, que tú esperes. La hermana Sandrine, ¿cuál es la segunda razón por qué Dios lo revela? Porque tengamos fe. Debemos tener fe.
que si Dios nos revela, nos muestra dónde va a estar nuestra fe. ¿Dónde va a estar nuestra fe? La tercera razón, porque Dios no nos revela nada, es porque Dios está buscando tu discreción. Porque Dios está buscando tu discreción. Y déjeme decirle que Dios está buscando en que tú te calles. Digo, porque el venezolano puede ser un terrorista, porque el venezolano todo lo habla, todo lo dice. Si el venezolano lo buscan para ser un terrorista, lo primero que va a hacer es una selfie. Ella que ando con un poco de bomba y voy a volar un avión. Todo lo dice, todo lo habla, todo lo comenta. Si llega al aeropuerto, seguro llega tarde porque los venezolanos siempre llega tarde. Si se consigue con otro venezolano, chavo, mira, ando por aquí que voy a volar un avión. Por eso no lo buscan para nada. Dios anda buscando que tú estés callado, que tú no comentes el proceso, tú no comentes qué es lo que estás sufriendo, que tú solamente en Dios confía en que Dios a ti te va a mostrar y te va a revelar cómo lo va a hacer. No sabemos, pero Dios lo va a hacer. Amén. Dios quiere de ti en la discreción, que tú no lo hables. Le voy a decir algo. ¿Cuántos conocen la vida de José? El de la Biblia, no el José. Usted sabe que él no debería haber pasado por lo que pasó. Pero Dios le mostraba un sueño y él lo comentaba. ¿Y qué hacía? ¿Qué hicieron los hermanos? Tuvieron envidia. Tuvieron envidia. Porque él no fue discreto. Y aunque no es un plan de Dios, le voy a decir algo. Si Dios a ti te dice que voy a bendecir, si tú eres ¿por qué lo vas a estar diciendo y lo vas a estar regando? Espera en Dios que tu bendición va a llegar. Espera en Dios que tu sanidad va a llegar. Pero ¿por qué Dios no lo revela? Porque vamos inmediatamente y vamos a ponerlo en el Facebook. Dios me dijo esto, esto y esto y esto. Y va a estar todo el mundo ahí atrás. Le voy a decir, esa es una de las razones que Dios no revela las cosas. Es porque hablamos mucho. Todo lo hablamos, todo lo contamos. Y Dios no quiere decir que tú esperes en Dios. Que tú, que dice la Biblia, está quieto. ¿Y qué? Y reconocer que yo soy. No sabemos cómo Dios va a orar, pero lo que va a orar a favor de ti lo va a hacer. Amén. Que va a solucionar ese problema lo va a hacer. Tú lo que tienes que orar y esperar en Dios. ¿Por qué le cortaron la cabeza a Sansón? Porque reveló y a dónde venía su fuerza y su poder. Muchos cristianos revelan cosas que Dios ha tratado contigo en el tiempo. Muchos cristianos comienzan y Dios te dice una palabra y lo primero que dice es a toda la iglesia. Yo para postear y decir que voy a tu acaso, juzgar en la iglesia, tengo que pedir a Dios permiso. Y el Señor puede hacer esto. Digo algo. Pero muchas veces nosotros revelamos estrategias de combate espiritual que Dios no ha dado a nosotros. ¿Y por qué estamos buscando, Señor, muéstranos, revélanos? Porque no hemos aprendido a callar y esperar en Dios. Si Dios le dijo a la hermana Rosalba
que sus hijas van a estar alabando y glorificando su nombre. Ella lo que tiene que guardar esa promesa en su corazón. ¿Qué dice la Biblia de la mamá de Jesús? Cuando los reyes magos llegaron ahí, ella decía que todo, ella lo guardaba en su corazón. Pero esa es una de las razones por qué Dios aquí no te revela cómo Dios va a orar en tu vida. Es porque somos muchos indiscretos. Todo lo hablamos, todo lo revelamos. Yo soy una persona que poco revelo mis problemas, porque he aprendido a caerme y a levantarme yo solo. Y cuando alguno que me conoce sabe que yo estoy por allá así, es porque estoy luchando mi guerra personal. Y la he aprendido lucharla yo solo. Porque yo tenía algo que yo lo comentaba con un pastor, y el pastor se lo comentaba a la esposa, y la esposa se lo comentaba a toda la iglesia. Y de repente toda la iglesia sabía el problema que yo tenía. Y aprendí a callar. Hay batallas. Hay batallas que solamente tú tienes que librar. Hay batallas que tú tienes que ser discreto. Porque hay un problema. En muchas iglesias la discreción no la hay. Si la hermana Ana tiene un problema, lo van a saber todas las iglesias. Si el hermano Nilo, que está soltero, se enamoró y está callado, se lo dice una persona, ¿qué va a hacer? Toda la iglesia lo va a saber. Y lamentablemente no somos discretos en eso. Y por esa es una de las razones que Dios aquí y allí nos revela cómo Dios va a restaurar tu hogar, cómo Dios va a traer la bendición. Solamente Dios espera en ti, que tú estés tranquilo y te reconozca. Y si Dios te lo llega a decir, sea que discreto. ¿Quién vive, hermano? Listo. ¿Por qué? La primera razón que Dios nos revela, ¿cuál es? Que Dios quiere nuestra inmovilidad. Que estemos quietos, que estemos tranquilos, que estemos confiando en Él. Segundo, que Dios busca nuestra fe. Tercero, que seamos discretos. Cuarto, la cuarta razón por qué Dios no nos revela nada es porque Dios busca tu imparcialidad. Tú eres y yo somos un saco de perjuicio. ¿Sabes qué es eso? Que tú cada vez que Dios te va a decir que te va a sanar y te va a decir, Señor, pero ¿cómo lo vas a hacer? Pero ¿por qué voy a pasar por esta prueba? Pero si al hermano tal, mire que tiene el mismo problema que yo, y él no está pasando por esta situación, comenzamos a decir al Señor, ¿por qué? ¿Cómo va a ser? ¿Por qué estoy pasando? Somos perjuiciosos. Tú lo que tú tienes que saber es que Dios lo va a orar. Muchas veces Dios no lo revela porque tenemos perjuicio en nuestra vida. Que Dios vaya a decir, bueno, si Dios está restaurando, vamos a suponer el hogar de la hermana Ida, pero ella es una mujer que utiliza pantalón, que ella es una mujer que hace esto y que aquello. Somos perjuiciosos. Comenzamos y hablamos de más e decimos cosas que dañan y comenzamos a comparar y nos llenamos de perjuicio y le preguntamos ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás haciendo aquello? Señor, pero ¿por qué voy a pasar esta situación? Por el perjuicio que nosotros tengamos.
en nuestra vida. Por esa razón Dios no nos revela. Yo sé que yo entré por ahí con un bastón sin poder caminar, pero yo entré confiando en el Señor. Yo sabía que Dios aquí me iba a sanar. Yo he visto cosas en la iglesia, pero yo lo que hago es callarme. ¿Por qué? Porque esta batalla es mía. El perjuicio me puede dañar a mí. Yo tengo que estar ayudando al pastor, yo tengo que ayudar al hermano, no importa cómo esté, no importa si el hermano esté en la chuleta, sea carnal, pero lo que sé que a él Dios lo ama igual que a mí. Pero muchas veces Dios no nos revela las cosas porque somos perjuiciosos. Vamos a suponer que decimos el hermano Roberto Carlos, el hermano Robert, un hermano que no viene para acá, mire, no sabemos cómo es la relación de él con Dios. ¿Qué dice la Biblia? Engañoso. ¿Quién lo va a conocer? Solamente Dios. Solamente. Entonces, por esa es la razón que Dios no nos revela por qué Dios no nos contesta la oración, porque nuestros perjuicios van a preguntarle al Señor: ah, bueno, pero ¿por qué Filomena va a recibir el milagro si Filomena no se congrega aquí? Con nuestros perjuicios. Porque muchas veces nuestro perjuicio pone una barrera entre Dios y los hombres. Enfócate en tu sanidad, enfócate en tu milagro, enfócate en tu oración. No te enfoques en los demás. No sabemos cómo Dios va a obrar. Dios obra de diferentes formas. De diferentes formas. En mí obró de una forma tremenda que yo miraba, yo decía y me paraba: si a mí me operan, es un milagro. ¿Por qué? ¿A quién opera una EPS? ¿A quién opera ahorita? A nadie. Y yo decía: si a mí me opera una EPS, es un milagro. 3 años duré en la Clínica Arena y 2 años aquí en la Clínica Santa Isabel. Y cuando Dios hizo el milagro, ahí sí me llamaron. Y dije: Señor, si me operan, que es un milagro que lo hagan aquí una EPS en Colombia, es un milagro. Y si tú me sanas, para mí es un milagro. Y Dios obró como Él quiso. Hay una hermana que está recibiendo una quimio. Le han dicho que no tiene fe. Le han dicho que no. Eso es de Dios. El que carga el saco sabe qué, cuánto pesa. El que carga el saco sabe cuánto le pesa. Y nuestros perjuicios hacen que las oraciones que nosotros le pedíamos a Dios no lo revela, pues comenzamos con nuestro perjuicio a ver y a catalogar mal a las personas. ¿Quién vive, hermano? La primera razón por qué Dios no contesta la oración, ¿por qué? Porque Dios quiere que este varón está esperando en Dios. Viene a los cultos esperando, está esperando un milagro. Está en movilidad, esperando en el Señor. No trate de ayudar a Dios porque Dios no necesita que te ayude, solamente espera. Hay 2 formas de esperar: la pasiva y la activa. Si Dios te dijo a ti que te iba a dar una sanidad, te lo ha dicho a ti. Hay 2 formas de esperar: la pasiva, que eso ocurra en el tiempo de Dios, y la activa, ¿sabe cuál es? Que tú ores, que tú ayudes.
que tú busques del Señor, Oye, que tú vayas a Carol. hacer ejercicio, Paso que por tú ahí. vayas a las citas médicas, que tú vayas, esa es la activa que Dios se obra, porque estás esperando activamente, tú estás ayunando, tú estás orando, tú estás creyendo en el Señor, amén, y es lo que Dios quiere de nosotros. Nuestra inmovilidad, pero en la parte activa. Segunda forma, porque Dios no nos contesta la oración, porque Dios busca de nosotros nuestra Fe. fe. La tercera forma es que seamos Discreto. discretos. Ya estamos en familia. Y perdone que me refiere a usted, hermana Lucenita, y a su esposo. Cuando usted llegó aquí, usted me lo dijo a mí. Me lo dijo a mí. Usted no iba a volver. Pero llegó el varoncito por aquí. Yo dije, Dios está obrando. Cuando llegó el varoncito por aquí, Dios está obrando. Y tenía una palabra para él que la dejé que se cocinara un poquito. Y se la dije. Y cuando llegó, ¡pum!, se metió en los ayunos, calladamente. Yo dije, aquí Dios está obrando. Pero él fue discreto. Calladamente se metió aquí. ¿Cuántos días, varón? 12. Ahí el resultado de que Dios está libre. Porque se metió discretamente. Pero nosotros, en lugar de ser discretos, lo decimos, lo hablamos, lo publicamos en el Facebook, lo publicamos en el WhatsApp, lo decimos en los grupos. Y lamentable, por esa es la razón que Dios no obra en nuestra vida. La cuarta, Quinta. porque Dios quiere la imparcialidad. Y por último, la quinta razón por qué Dios no nos revela nada es porque Dios se place en tu obediencia. Que Dios se place en tu obediencia significa que nosotros debemos creer en que Dios tiene la solución de nuestros problemas. Que seamos obedientes a Dios, creyéndole en que Dios va a tener la solución, tarde o temprano Dios va a solucionar ese problema que usted tiene. ¿Acaso Dios no ha solucionado problemas terribles en nuestra vida? ¿Acaso Dios no ha tratado con nuestros hijos, con mi hijo que estuvo en la droga? Y yo lo vi consumiendo ahí, pero recibí una palabra de Dios, que Dios me dijo, cree, tú serás salvo de tu casa. Y mis hijos están bajo la promesa de su palabra. Y yo soy obediente a esta palabra. Y soy obediente a Dios también. Y Dios no nos revela es para que nosotros seamos obedientes. Que nosotros creyamos que Dios va a sobrar, que estamos pidiendo por un milagro de sanidad, por un milagro de restauración y que Dios va a tener respuesta a nuestra vida, pero es a través de la obediencia. ¿Quién vive? Cristo. Y el nombre de Cristo. Dice la Biblia, para aquellas. Hay muchas personas que le preguntan a Dios, muéstrame cómo lo va a hacer. Dios lo que necesita es que tú le obedezcas. Que tú creas en la palabra de Dios que Dios te dio a ti a través de la palabra. Pero muchas veces nosotros no obedecemos a Dios. Comenzamos a hacer cosas que realmente a Dios le perjudica, porque la obediencia es lo que Dios quiere en nuestra vida. Eso que tú estás haciendo,
en no confiar en Dios, en no esperar el tiempo de Dios, le voy a decir algo, por esa es la razón que Dios no te muestra lo que dice. Dios le dijo a Abraham, sal. ¿Y qué dice Hebreo? Que Abraham salió sin saber a dónde iba. Salió por la fe, en obediencia a Dios. A mí me dijo, ustedes ya lo saben, yo prediqué el año pasado allá en Ecuador. De allá se levantó ese tremendo chisme diciendo que yo era uno de los brujos más grandes que había pisado Ecuador y que yo le hacía brujería a las hermanas. Y llega, Dios me dice, necesito que te vayas a ese mismo lugar. Y ir para allá, Señor, pero tú sabes, allá no hay nadie nadie me está esperando, ahora nada. Y tú me obedeces. Amén, está bien, Señor. He ido comprando las cosas, porque me dijo el Señor, allá vas a montar tu restaurante. He ido comprando las cosas. Y cuando estamos alineados en la obediencia de Dios, van a suceder cosas que usted va a decir, esto lo pensé yo y ya Dios lo está haciendo. Hace 2 semanas le dije, Señor, yo que soy tarado para la música, yo no tengo oído musical. Ignacio sabe tocar esto y sabe tocar aquello como hoy, lo va a tener que aprender. Y comencé, le dije, varón, ¿cómo es que se dice la broma? Carne con papa, ¿no? A la vuelta. Yucasá. ¿Cómo le saco yucasá a la guataraca? ¿Cómo le saco? El Señor, ¿qué voy a hacer? Yo tengo que aprender. Me fui antier por aquí para allá a buscar un señor que había oído que hace esto, una fábrica, ya llegaba. ¿Sabe qué me dijo él? Dijo, yo le vendo, estaba negociando uno, y yo le vendo uno y 200,000 pesos, ¿cómo se dice? Una caja profesional. Yo tú sabes lo que yo no es nada, varón, yo soy solo, necesito aprender. Yo, mi hermano, pero véngase los sábados. Yo aquí tengo hasta 20, 20 y pico niños, y tengo 30 cajas de estas, y aquí usted puede venir a aprender gratis. O sea, lo que yo estaba pidiendo, yo recibí un lineamiento de que va para allá. Yo dije, yo necesito hacer unos cursos ayudados porque allá no se hace cursos ayudados. Yo necesito llevar una caja y una guataraca para mi a aprender. Y mira lo que Dios me puso este varón para enseñarme a tocar caja y enseñarme a tocar esta vista. Y un poco de cosas de esta. ¿Por qué? Dios está acomodando todo esto. Porque yo le estoy obedeciendo a Dios. Yo le estoy obedeciendo a Dios. Cuando tú comienzas a obedecerle a Dios, Dios va a abrir puertas a tu favor, va a quitar obstáculos y vas a seguir adelante. ¿Por qué? Porque tú le estás obedeciendo. Si Dios te dio una palabra, tú tienes que ser obediente a esa palabra. Y Dios quiere, por eso es tu obediencia. No sé cómo lo va a hacer Dios. No sé cómo voy a llegar allá porque nadie me quiere. Pero déjeme decir, ya solamente me faltan $400 para ir. Ya tengo 600, que son casi 6 millones. Como 6 millones de pesos, ¿no? 3 millones de pesos. Me faltan 4. Todo lo ha hecho Dios. Y los va a seguir haciendo. Tenía problemas con el Silvén. Año y medio. No buscando para que me dieran la letra. Yo tenía el Silvén viejo, el puntaje 10. Y cuando decidí, le dije, Señor, voy allá a Ecuador, Dios abrió esa puerta en el Silvén. Ya tengo la letra. Por ese Silvén. ¿Por qué? Porque Dios está buscando la obediencia a Dios. Y cuando tú estás caminando en obediencia a Dios, las puertas se abren. ¿Quién vive? En nombre de Cristo.
Ahora aprendieron por qué Dios no contesta la oración. Una razón, hermano. Movilidad, ¿Ah? movilidad, ¿Y qué significa eso? Esperar. Por aquí alguien me dice una de las razones. Por aquí, hermana, ¿quién me puede decir una de las razones por qué yo no contesto oración? ¿Por qué? La fe. Otro. La discreción. ¿Usted tenía problemas con eso? Ah. Un poquito, a ver. Pero dijo, ya dicho que sea un poquito más discreto en tu oración, que tú y Dios. La otra. Imparcialidad. Por último, la obediencia. El domingo tengo el privilegio de predicar la escuela dominical. Lo que pasó con la niña Nicole es uno de los puntos que voy a tocar ahí. Todo lo está haciendo Dios. Una vez yo entré por ahí y se lo dije, esta iglesia tiene que prepararse, porque esta iglesia tiene un ministerio de liberación. Se lo dije. Hay 4 áreas que el enemigo trabaja en las personas. 3 áreas trabaja en el cristiano. 3 áreas. La cuarta no la trabaja. Lo que tendría que ser ya lo último, que es la que se llama posesión demoníaca. Pero lo que sucedió con la niña Nicole se llama manifestación demoníaca. Es algo un poco, ¿cómo decirte?, muy profundo. Porque hay cristianos que son lavados con la sangre de Jesús, pero todavía tienen dentro de sí cosas que no han abandonado. Y de ahí el enemigo se agarra para nosotros. Solo se manifiestan a través de una alabanza en el Espíritu y a través de un predicador ungido que tenga el ministerio de liberación.